Paz de Cristo, hermanos. Damos gracias a Dios, nuestro Señor, por permitirnos una vez más presentarnos, aunque siempre estamos en su presencia, de día y noche, gloria a Jesús. Y no hay nada que se esconda de Él, gloria a Jesús. Gloria al Salvador. Bendito sea Dios. Quiero hablar en esta tarde sobre la Nueva Jerusalén. La Nueva Jerusalén no es la Jerusalén terrenal, donde los que salieron de Egipto experimentaron la presencia de Dios terriblemente espantosa, cosa que el ser humano no puede resistir fácilmente, al menos que Dios permita que escuchen la voz de Dios y sigan viviendo. Gloria a Jesús, ese es un privilegio, que Dios guarde a los pueblos. Gloria a Dios, aún a los malvados que están en el mundo. Dios permite que cumplan sus días de vida terrenal, que están determinados por el mismo Dios cuánto tiempo vive el ser humano desde su nacimiento hasta la muerte. Por causa del pecado y la desobediencia, nos ganamos la muerte. Y venimos a ser mortales, humanos, terrenales, mortales, por causa del pecado. Gloria a Dios. La Nueva Jerusalén. Gloria a Dios, que desciende del cielo de Dios, son los redimidos, los que Dios ha perdonado. Esta Nueva Jerusalén no tiene nada que ver con el pecado, porque Jesucristo ha pagado, gloria a Jesús, la muerte engendrada por el pecado, porque Jesucristo pagó el precio, murió para satisfacer la ley dada por Dios, que la paga del pecado es muerte. Y no había forma de que alguien que nace en este mundo escapase de la sentencia de muerte por Adán y Eva. Pero gracias a Dios por Jesucristo, que vino a redimirnos para llevarnos a Dios como la Nueva Jerusalén. Por eso dice la Escritura que en esta Nueva Jerusalén no entrará nada sucio o ningún pecador. Así que el mundo tiene que acogerse a lo que Dios ha ofrecido por el sacrificio de Jesucristo. Gloria a Dios.
Vamos a leer, voy a leer en Hebreos 12. Gloria a Jesús. Gloria al Salvador. Lo que experimentaron el pueblo de Israel en el desierto de Sinaí, la presencia de Dios. Gloria a Dios, pero no podían resistir. Gloria a Dios. Ahora el creyente en Jesucristo redimido por Él no tiene que experimentar esta presencia de Dios como en el Sinaí. Y lo vamos a ver más adelante. Vamos a leer lo que experimentaron en el Sinaí. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, versículo 18. Porque no os habéis llegado al monte que se podía tocar, o sea, el Sinaí, y al fuego encendido, y al turbión, y a la oscuridad, y a la tempestad, y al sonido de la trompeta, y a la voz de las palabras, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más. Porque no podían tolerar lo que se mandaba. Si bestia tocara el monte, será apedreada o pasada con dardos. Y tan terrible cosa era lo que se veía, que Moisés dijo: estoy asombrado y temblando. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Esto es lo que experimentaron en el monte Sinaí, la presencia de Dios. Gloria a Dios. Y este monte se podía tocar, pero era muerte segura. Entonces hay un cambio, dice el versículo 22. Mas os habéis llegado al monte de Sión, y a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén, la celestial, que son todos vosotros los creyentes, que se han beneficiado del perdón de los pecados por el sacrificio de Cristo. Jerusalén, la celestial, Cristo vino para llevarnos a Dios. Y a la compañía de muchos millares de ángeles. Y a la congregación de los primogénitos que están alistados en los cielos, pues escritos sus nombres. O a Dios, y a Dios el juez de todos, y a los espíritus de los justos hechos perfectos. Cuando el justo muere y sale su espíritu, un creyente original en Cristo Jesús, siguiendo todos los mandamientos, cumplido todo lo que enseña Dios a la nueva criatura, al que nace de espíritu,
no el que nace de agua y sangre. Estos son engendrados de carne y de voluntad de varón. Nace mortal, o sea, nace muriendo. Y empieza el conteo de días porque es mortal. Y los días Dios los va a cumplir de lo que se ha determinado que viva aquí en la tierra. Y cuando llegue su día de morir se va. Pero si no está fundado en el plan de salvación por Dios a través de Jesucristo, no constituirá la nueva Jerusalén. Estos van al purgatorio a purificarse. Se podría decirse que es la antesala del infierno. Y como no pueden ser purificados por Jesucristo porque no creen en Él, entonces la bestia los manda al infierno, al infierno, porque hay dos cosas, infierno y gloria. Esto de purgatorio es un invento de la ramera. O vas al cielo o vas al infierno. Gloria a Dios. Y esto es para maquillar la sentencia, el castigo. La paga del pecado es muerte. Y si la paga del pecado es muerte, no habrá forma de justificación. Para el que muere sin Cristo. Ni que vaya al purgatorio, ni que vaya al infierno. Está sentenciado desde en vida por cuanto no creyó en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. La tenacidad de los incrédulos, los apóstoles, los infieles. La ramera le llama fieles. ¿Fieles a qué? Fieles a una religión falsa que les producirá condenación. Y aquí hay dos cosas diferentes. La nueva Jerusalén, que desciende del cielo de Dios, y la vieja Jerusalén, que engendra hijos para muerte. Jesucristo le dijo a Nicodemo, si no nacieres de nuevo, no puedes ver el reino de Dios ni entrar, ni verlo, mucho menos entrar. Gloria a Jesús. Dice el 23 o el 22, mas os habéis llegado al monte de Sión. Monte de Sión, sinónimo de Jerusalén. Y a la ciudad del Dios vivo. Jerusalén, la celestial, se le considera como una ciudad. Y a la compañía de millares de ángeles. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Dice el 23, y a la congregación de los primogénitos que están alistados o inscritos en los cielos. Y a Dios el juez de todos. Y a los espíritus de los justos, los justificados en Cristo Jesús, al morir con la fe en nuestro Señor Jesucristo, como enseña la Escritura, no como religioso, o pagano, o fanático,
o engañadores o un falso evangelio. No, con la verdad de Dios. Jesucristo no vino a engañar a nadie, vino a salvar. No vino a condenar, vino a salvar. El que se condena a sí mismo porque no cree en lo que Jesucristo dice para ser salvo. Dice el 24, y a Jesús, el mediador del Nuevo Testamento, o sea, el nuevo pacto, el octavo pacto, y a la sangre del esparcimiento que habla mejor que la de Abel. Gloria a Dios. ¿Qué pasó con la sangre de Abel? Caín lo mató. Pero la sangre de Abel es como descendencia, pero no salvó a nadie. Entonces por eso dice el 24, y a Jesús el mediador del Nuevo Testamento, o sea, el octavo pacto, y a la sangre del esparcimiento, que habla mejor que la de Abel, porque la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Y es la sangre del esparcimiento que alcanza a todo el que cree en Jesucristo, en ese sacrificio. Y dice la Escritura que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Abel se considera como descendencia del linaje escogido de Dios. Mirad 25, mirad que no desechéis al que habla, porque si aquellos no escaparon, que desecharon al que hablaba en la tierra, mucho menos nosotros. Si desecháremos al que habla en los cielos, ¿quién habla en los cielos? Dios. Jesucristo le habló desde los cielos a Pablo y a nosotros y a todos sus creyentes, sus hijos, su pueblo. Dice el 26, la voz del cual entonces conmovió la tierra, mas ahora ha denunciado diciendo aún una vez, y yo conmoveré no solamente la tierra, mas aún el cielo. Guerra nuclear. Y esta palabra aún una vez declara la mudanza de las cosas visibles como de cosas hechas para que queden las cosas que son firmes. Así que tomando el reino inmóvil, un reino que no se corromperá ni dejará de ser, y estará en manos del pueblo de Dios, de la gente de Jesucristo. Este reino no se corromperá ni dejará de ser, porque no está sujeto ni a muerte ni a corrupción. Y por ende, ni a condenación por el pecado, porque no habrá. Jesucristo no viene con relación al pecado, ni con relación a los pecadores. Viene a llevar
su pueblo, redimido, perdonado, justificado, santificado, no por el infierno o lo que llaman los trinitarios, católicos. Gloria a Jesús. Lo tienen como, digo yo, antesala del infierno, o sea, el purgatorio. Siempre buscan una forma de justificar sus errores. 28. Así que tomando el reino inmóvil, retengamos la gracia por la cual sirvamos a Dios, no a los ídolos, no a la idolatría, no al paganismo, no a la religión falsa que no salva a nadie, lo contrario, condena o provoca la ira de Dios con la presentación de ídolos. Gloria al Señor delante de Dios. O sea, la gente que le da culto a Dios a través de imágenes de ídolos, lo único que despierta en Dios es la ira de Dios, no salvación ni beneficio. Serán condenados. Eso dice la Escritura, eso dice Dios, eso dice el Espíritu, no lo dice William. Yo leo y digo lo que enseña el Espíritu de Dios a través de la Escritura. Sin inclinarme a intenciones humanas, carnales, o cohechos, o cosas por el estilo. Digo lo que dice Dios por su palabra, por su Espíritu. Dice el 29, porque nuestro Dios, oiga eso, no se le olvide, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Si no lo cree, lea lo que dice aquí en el versículo 21. Y tan terrible cosa era lo que se veía que Moisés dijo, estoy asombrado y temblando. ¿Podrá estar en su presencia? Claro que no. ¿Vendrá para salvarlo? No, viene para condenarlo por lo que creyó. Porque el 20, porque no se podía tolerar lo que se mandaba. Si bestia tocar el monte, será apedreada o pasada con dardo. Dice 19, y el sonido de la trompeta y a la voz de las palabras, lo cual lo que la oyeron rogaron que no se hablare más. ¿Qué tal? Esa es la Jerusalén terrenal, la que experimentó eso. Ahora la Jerusalén celestial. Hay cambio, dice el 22 más. No os habéis llegado al monte de Sión. El 22 dice, más os habéis llegado al monte de Sión. O sea, Jerusalén, la celestial. Y a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial. Y a la compañía de muchos millares de ángeles. Y a la congregación de los primogénitos que están alistados o inscritos en los cielos. Todo creyente en Cristo, lo más importante, como dijo Jesús a los apóstoles, que era necesario que sus nombres estuvieran escritos en los cielos, en el libro de la vida. Los ángeles están anotados. Los creyentes que cumplen lo que Dios manda para ser salvos también tienen que estar alistados o inscritos en el libro de la vida del Cordero. Dice, y a Dios el juez de todos y a los espíritus de los justos hechos perfectos, los creyentes en Cristo Jesús, los que llevan el evangelio de salvación, no el evangelio de juicio o de condenación,
El Evangelio de salvación, el que cree en Jesucristo, el que no es pagano ni trinitario, cree en un solo Dios, en un solo Espíritu. El Espíritu eterno es Dios, inmortal. Es el mismo que estaba en Jesucristo, que lo llevó a la muerte y lo trajo a la resurrección. Hay un Dios. ¿Por qué se dice que hay un Dios? Porque hay un solo Espíritu eterno. No hay dos ni tres espíritus. Un Espíritu es el único Dios. Y por supuesto se extiende ese un Espíritu a todos los creyentes, y por eso todos decimos somos uno en Cristo Jesús, por el Espíritu. ¿Cuántos millares de ángeles y millones o billones de creyentes en Dios a través de Jesucristo conforman un espíritu en Dios? Son uno en Jesucristo. Son uno en Dios. En Jesucristo, porque el Espíritu de Dios está y estaba en Jesucristo. Cuando hablamos de un Dios, estamos hablando de un Espíritu eterno, el único Dios verdadero y poderoso. Que sean billones de creyentes, todos creen en un solo Dios, por la unidad del Espíritu eterno, que es el único Dios. Trinitario, si no entienden, aprendan. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Vamos a ver en Gálatas. Gloria a Dios. Gálatas 4. Gloria a Jesús. Gálatas 4. Versículo 22 al 31. Porque escrito está en Abraham. Porque escrito está que Abraham tuvo dos hijos. Uno de la sierva y el otro de la libre. Mas el de la sierva nació según la carne. Pero el de la libre nació por la promesa. Dice la Escritura en Isaac. En Isaac le dice a Abraham, te dará llamada descendencia. Las cuales cosas son hechas por alegoría. Porque estas mujeres son los dos pactos. El uno ciertamente del monte Sinaí, el cual engendró para servidumbre, que es Agar. Porque Agar o Sinaí es el monte de Arabia, el cual es conjunto, gloria a Dios, a la que ahora es Jerusalén, la cual sirve con sus hijos. Mas la Jerusalén de arriba libre es, la cual es la madre de todos nosotros. La Jerusalén de arriba es libre, la cual es la madre de todos nosotros. Gloria a Dios. Porque está escrito, alégrate estéril que no pares,
prorrumpe y clama la que no está de parto, porque más son los hijos de la dejada que de la que tiene marido. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Gloria a Dios. Pero como entonces el que era engendrado según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Mas, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la sierva y a su hijo, porque no será heredero el hijo de la sierva con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que nosotros somos hijos. De manera, hermanos, que no somos hijos de la sierva, más de la libre. O sea, la sierva son los creyentes carnales. Y los hijos de la libre son los hijos espirituales. Nacidos de nuevo por el Espíritu, le dijo Jesús a Nicodemo. La Jerusalén de arriba, la celestial, es libre de pecado y de condenación, porque Jesucristo ha pagado el precio. Y todo el que no tome ese sacrificio o ese plan de salvación, ¿dónde cree que va? ¿Dónde cree que van los hijos de la carne? Pues en Roma los manda al purgatorio. Es un chantaje. No se dan por aludidos o no se dan por entendidos los católicos, los que se reúnen ahí. Si no les interesa saber nada, no conocen la Biblia, el Evangelio, no saben, no conocen el plan de salvación. ¿Qué es lo que dice Cristo? Identifiquen a Roma, identifiquen al papismo, identifiquen una religión falsa. No, pues no se preocupen. Ahí van que no tocan, van calladitos. Gloria a Dios. Bendito sea Dios por los que alcanzan la salvación a través de pruebas y luchas. Dice la Escritura que todos los que quieran vivir piadosamente como justos padecerán persecución. Y quiero enfatizar en esto. Gracias a Dios que aún en pruebas y dificultades y errores humanos e injusticias humanas, como es natural en todos los humanos, mi esposa Ana se educó en colegios católicos. A mi no tocaba y ni quebraba una hoja con los pies porque les enseñan a ser tan calladitos, tan sujetos, tan obedientes. Y eso pues para ellos es sinónimo de cristianismo. Sumisos, humillados, con un espíritu de superstición. El padre de Ana, ella quería, se iba a ser monja, iba a tomar sus hábitos. El papá
con toda su ignorancia dijo que no. Y al final las pruebas, gloria a Dios, conoció a Jesucristo con nosotros todos. Conoció la verdad de Jesucristo y se quedó admirada de las mentiras de Roma. Como engañan a la gente y les hacen creer lo que no deben de creer. Y hay mucha historia, no la voy a exponer. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. He tenido la oportunidad de hablar con monjas, con sacerdotes, con frailes y con mucha gente del catolicismo. Y les he preguntado y ellos han dicho la verdad, pero están ahí, algunos se han ido. Gloria a Jesús. Gloria a Dios, bendito sea Jesús. Así que somos hijos de la libre. Dice en Romanos 9. Versículo 6. No empero que la palabra de Dios haya faltado, porque no todos los que son de Israel son israelitas. Nosotros, los creyentes, o la Nueva Jerusalén, no somos de Israel, somos israelitas. De Israel a israelita hay una diferencia de carne y de espíritu. O por la promesa fue por el espíritu. Ni por ser simiente de Abraham, todos son hijos. Mas en Isaac que será llamada simiente o descendencia del pueblo santo de Dios. Quiere decir, no los que son hijos de la carne. Estos son los hijos de Dios. Más los que son hijos de la promesa son contados en la generación. Versículo 8 quiere decir, no los que son hijos de la carne, los hijos de la carne que no han nacido de nuevo, que no han nacido de espíritu, que siguen en su primer nacimiento de carne y sangre y voluntad de varón. Estos no son hijos de Dios, son hijos de sus padres terrenales. Y estos hijos de carne no son hijos de Dios, no son hijos de Dios, por mucho que se disfrazan. Quiere decir, no los que son hijos de la carne, óigase bien, los hijos de la carne, estos son los hijos de Dios, no. Los hijos de la carne son hijos de sus padres, pero no son hijos de Dios. Mas los que son hijos de la promesa, o por el Espíritu, son contados en la generación del pueblo de Dios. Por eso le dijo el Señor a Nicodemo, es necesario nacer otra vez. Gloria a Jesús. Gloria al Salvador.
En Apocalipsis 3. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Versículo 10 al 12. Porque has guardado la palabra de mi paciencia, dice Dios, yo también te guardaré de la hora de la tentación que ha de venir en todo el mundo para probar a los que moran en la tierra. Él se encargará de nosotros. Como decía el apóstol Pablo, Dios será glorificado en mi cuerpo, sea por vida o por muerte. Porque has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la tentación que ha de venir en todo el mundo, para probar a los que moran en la tierra. Aquí se probará la certeza de ser hijo de Dios y creer como dice la Escritura. A ver si un ídolo o Roma o el papismo va a salvarlo. No. Ellos son parte del sacrificio y de la muerte por la bestia política que sale de entre ellos. Ellos están aliados. Ustedes, los periodistas, no saben, dicen que saben la historia y no lo dudo. Son sabios y hablan muy bien. Incluso uno de los tonos de lenguaje de los 14 que hay es el periodismo. Son sofisticados en la vocación. Gloria a Jesús. Sin embargo, no conocen el pacto de la ramera con la política y la política con la ramera. ¿Y por qué el Papa no va a Nicaragua? Se están matando o echando presos a sus propios católicos, a sus sacerdotes. ¿Y qué saben los periodistas por qué no va? Él se vale por otros medios, como siempre. Astucia, astuto, habilidad. Eso se va a terminar cuando ya no le crean al Vaticano. Él no puede hablar abiertamente porque está enlazado también con la política y la política con ellos. Entonces el periodismo dice, ¿y qué pasa con el Papa? Que no se atreve a ir a Nicaragua a defender a los suyos. Ustedes no saben los decretos y compromisos que tiene el Vaticano con el comunismo o con Satanás mismo, porque son aliados. Pero no se apuren que eso se va a descubrir. Pero cuando esto vaya descubriéndose poco a poco, ustedes van a ir buscando dónde esconderse por la presencia de Jesucristo, porque Él va a aparecer. Cuando los conflictos en la tierra se desarrollen en política y en religión, y se entreguen unos a otros, y se descubra lo mentirosos que son,
Como dice Mateo 24, son principios de dolores. Entonces van a saber los periodistas por qué el Papa no va a Nicaragua a defender a los suyos. ¿Sabes tú? ¿Saben ustedes la alianza que tiene el diablo con la religión? Lo van a entender algún día. Gloria a Dios. Ojalá sea tiempo. Pero entonces, ¿qué se va a hacer? Si confían en Roma, en Papa, en el catolicismo, y cuando se descubra que son maquillados, ¿dónde va a parar la fe de los católicos? Habrá turbulencia, habrá escándalo. Se matarán unos a otros, se entregarán unos a otros. Habrá confusión, Babilonia. Es mejor estar muerto, ahí tapadito en la tierra, para no ver lo que vendrá, lo que sucederá. Gloria a Jesús. Voy a Apocalipsis 3. El 10 otra vez. Porque ha guardado la palabra de mi paciencia, la paz de Cristo. En vuestra paciencia, dice una escritura, poseeréis vuestras almas, o retendréis vuestra vida, alma, sinónimo de vida. Se refiere a la persona, no un alma separada del cuerpo. Alma y cuerpo es una misma identidad. La diferencia es el espíritu. Cuando uno muere, el espíritu es el que sale, el que se va. El alma queda con el cuerpo en la tumba, porque es parte del cuerpo. El alma sin el cuerpo y el cuerpo sin el alma no existiría. Y si el espíritu de vida en Cristo Jesús no anima a lo que se llama alma para que funcione el cuerpo, estaría muerto. Un cuerpo sin espíritu está muerto. No dice que un cuerpo sin el alma está muerto, no. El espíritu es la verdad. El espíritu es el que da la vida. Porque es la verdad. 3 son los que dan testimonio. Gloria a Dios, como leía Jonathan. Cristo que vino mediante agua y sangre, cuerpo. Agua y sangre es la misma, es el mismo elemento, parecen dos, pero es lo que constituye el cuerpo. Cuerpo y alma es una misma unidad. Ahora el que hace la diferencia es el espíritu, porque el espíritu es la verdad. Cuando habla de agua y sangre, está hablando que Cristo vino en cuerpo humano. Cristo se manifestó en cuerpo humano. Se humanizó. Por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, cuerpo y sangre, también Él participó de lo mismo. Él se manifestó en cuerpo humano que constituye agua y sangre. El espíritu es la verdad, porque el espíritu da la vida.
a ese cuerpo. Gloria a Dios. No que son tres. Y otro que da testimonio, el Padre, que Dios. Y gloria a Jesús. El Verbo, la palabra de Dios. Gloria a Jesús. Déjame ir, porque esto lo usan los trinitarios. Y ellos como ciegos espirituales. Pues claro, un ciego no puede guiar a otro ciego. Ven. Gloria a Jesús. Dice el versículo 6, este es Jesucristo, que vino por agua y sangre, el cuerpo. No por agua solamente. O sea, no solo sin cuerpo, no solo sin alma, sino que, o más bien dice, no por agua solamente. O sea, solo cuerpo. Agua es sinónimo de cuerpo. No por agua solamente, sino por agua y sangre, porque lo que constituye el cuerpo y el alma. La sangre es sinónimo de vida, es lo que da señal de vida. Es el alma que se mueve en el cuerpo, pero el cuerpo, por eso dicen no por agua solamente. ¿Qué tal sin cuerpo? ¿Qué tal un cuerpo sin sangre o sin vida? Estaría muerto. Gloria a Dios. Entonces dice, no por agua solamente, no solo cuerpo. Porque el cuerpo sin sangre no tendría señal de vida. Porque los dos constituyen la persona, cuerpo y alma. La persona. Sino por agua y sangre. Cuerpo y sangre, la sangre es la vida del cuerpo. Porque ¿cómo tendría vida el cuerpo sin la sangre? No tendría vida. Y el espíritu, el que es el que da testimonio. Porque el espíritu es la verdad. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre. ¿Y quién es el Padre? A Dios se le llama Padre. Pero no es un Padre carnal, terrenal o con forma humana. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo. El Padre, se le prende la bombilla a los trinitarios. El Verbo, la palabra del Padre, digamos. Y el Espíritu Santo y el Espíritu Santo. Estos tres son uno, ¿sabe? Que el cuerpo y la sangre, sin el Espíritu Santo de Dios, Dios es Espíritu, y es Espíritu Santo. Y cuando dice Espíritu Santo, no está hablando de un espíritu aparte de Dios, que es Espíritu. Entonces, el Espíritu Santo, que es la tercera persona de la Santísima Trinidad, como dicen los trinitarios, ese sería el único Espíritu Santo. ¿Y qué pasa con el Espíritu eterno de Dios? ¿No es santo? ¿Y de dónde viene el Espíritu Santo? Derramaré de mi espíritu, dice Dios.
Y estos tres son uno. Y aquí los trinitarios tropiezan como bestias brutas. Porque no pueden acomodar lo espiritual a lo espiritual, pues como un carnal, terrenal. Dice el hombre natural, el hombre natural, nacido de padre y madre terrenales, carnales, mortales, que engendran el pecado para hacer muerte. Gloria a Dios. ¿Cómo? Los cristianos terrenales pueden discernir el Espíritu de Dios y el espíritu del mundo. No pueden coordinar. Capítulo 2 de 1 Corintios. El Espíritu de Dios no pueden discernir ni entender, porque son cristianos carnales terrenales, y siendo carnales terrenales no tienen discernimiento de espíritu. El hombre natural, dice 2 Corintios, se le dice o se le llama bestias brutas. Bestias brutas. El hombre natural tiene muchas cualidades negativas. Bestia bruta, el hombre animal, gusanos, mortales, pecadores y bueno. Entonces el hombre natural, dice 2 Corintios, te lo voy a leer, no percibe las cosas que son del espíritu. ¿Por qué? Porque él es carnal, terrenal, animal, diabólico. Esa es la sabiduría terrenal, dice Santiago. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. En 1 Corintios. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Dice el apóstol, capítulo 2, versículo 3, estuve yo con vosotros con flaqueza o debilidad, y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabra persuasiva de humana sabiduría, mas con demostración del Espíritu y de poder, porque vuestra fe, para que vuestra fe no esté fundada en sabiduría de hombres, más en poder de Dios. Pero hablamos sabiduría entre perfectos, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que se deshacen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Por eso dice, el que se gloríe en el Señor, no en los hombres, ni en sí mismo.
Versículo 8 es la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si le hubieran conocido nunca hubieran crucificado al Señor de gloria. Eran torpes, ¿cómo iban a entender lo espiritual? Antes, como está escrito, cosa que ojo no vio, ni oreja oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que ha Dios preparado para aquellos que le aman, o sea que no es para todos. Pero Dios nos reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Claro, y a veces ni siquiera eso, hay gente que no se conoce a sí mismo. Y esto influye el pecado porque dice el apóstol que lo que no quiero hago y lo que quiero hacer no lo puedo hacer. O no lo alcanzo a hacer. Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros hemos recibido no el espíritu del mundo, sino el espíritu que es de Dios. Para que conozcamos lo que Dios nos ha dado, el espíritu de Dios. Así que el que no tiene el espíritu de Dios no puede tener discernimiento de espíritu o entendimiento o hacer diferencia en lo terrenal, lo celestial, en lo profano, en mundo o lo santo. No puede hacer diferencia. Aquí mismo dice más abajo, el espiritual juzga todas las cosas, mas él no es juzgado de nadie. Lo que también hablamos, no con doctas palabras de humana sabiduría, más con demostración del espíritu. Entonces, ¿dónde está la demostración del espíritu entre los católicos? No existe. Lamentablemente. ¿Por qué? Porque andan como terrenales, como mortales, como carnales. Nada ha cambiado en ellos. Y a la religión que se adhieren es una religión muerta, humana, de carne. Es igual al hombre que es mortal de religión. Y esa fe es para muerte. No hay cambio. Hijos de carne y morirán como hijos de carne, no como hijos de Dios, no como hijos de espíritu. Lo cual hablamos no con doctas palabras de humana sabiduría, más con demostración del espíritu. Demostración del espíritu. Si pudieran tener demostración del espíritu, entenderían lo espiritual y harían diferencia entre lo terrenal y lo celestial, en lo santo y lo inmundo o lo profano, pero no tienen el espíritu. Bestias brutas, se le llaman bestias brutas, ignorantes en cuanto a lo espiritual, en cuanto, gloria a Dios, a lo cual también hablamos no con doctas palabras de humana sabiduría. La humana sabiduría, aquí están los sabios, universitarios. Pero dice Santiago que esta sabiduría no es la que desciende del Padre de la Luz, es animal, terrenal, diabólica. No pueden discernir lo espiritual. Ellos no se preocupan. ¿Qué pasa ahora con las religiones? Todos tratan de predicar su humana o a través de su humana sabiduría. El doctor fulano está. O el ingeniero fulano está. El arquitecto. El abogado. Viene un predicador especial, estos son las sillas de la ramera.
y presenta la intelectualidad del hombre, del humano, o sea, lo terrenal, lo carnal, lo humano. Eso no desciende del Padre de las Luces, eso no desciende del Espíritu de Dios, eso desciende de lo natural, del hombre terrenal, del hombre carnal, que es sabio, es preparado, gloria a Dios, pero esta sabiduría es terrenal, es animal, o sea, ignorancia espiritual, es terrenal, nada tiene que ver con lo espiritual. Y no me va a hacer mentir. Todos los reverendos, lo primero que dicen, el doctor, fulano y tal, ya puso lo terrenal, ya puso lo carnal, porque la gente cree, porque dicen que es doctor, y se supone que es un doctor, es un hombre sabio, universitario, que lo sabe todo. Pero no puede acomodar lo espiritual a lo espiritual porque es un hombre natural, animal, y la sabiduría es terrenal, animal, diabólico, no va para ningún lado en lo espiritual. Más el hombre animal, versículo 14, más el hombre animal no percibe las cosas que son del espíritu. El hombre natural puede ser un doctor, un ingeniero, cualquiera que tenga, un universitario, que tenga una carrera, gloria a Dios, terrenal. El hombre animal es sinónimo de natural. El hombre es su naturaleza humana, sujeto a la muerte, pecador, que no tiene nada que ver con la Jerusalén celestial. Este pertenece al mundo de los terrenales, de los naturales, de los carnales. Por eso le dijo Jesucristo a Nicodemo, hay que nacer de nuevo, Nicodemo, porque ahora tú eres el príncipe de Israel, pero no sabes nada acerca de Dios o de lo espiritual. Porque, ¿qué clase de ignorancia? Nacer de nuevo, le dice Nicodemo. ¿Cómo puede hacerse esto? ¿Podía el hombre viejo entrar en su mar y nacer de nuevo? ¿Qué clase de mentalidad? Ese es el animal. Ese es el natural. Y con ese espíritu quiere discernir lo espiritual jamás ni nunca. Gloria a Dios. Y ese es el mundo religioso en que vive el mundo. El que anuncia un predicador especial es otro animal. Cuando dice viene el doctor, fulano tal, el otro y el otro. No está hablando de seres espirituales. Él es un animal también, como a quien está anunciando. Porque anuncia lo terrenal, lo animal, lo natural. Y él está en las mismas condiciones. Porque si él fuera espiritual, no se atrevería a decir, viene un gran predicador, el doctor fulano tal. Otro animal, otro burro rebundando. Disculpen la simplicidad de mi vocabulario. Gloria a Jesús. El hombre animal o natural no percibe, no capta las cosas que son del espíritu, no entiende las cosas que son el espíritu de Dios, porque les son locuras, total loco. Y no las pueden entender. Si no las puedes entender, animal, ¿cómo vas a predicar a otro animal?
porque se han de examinar espiritualmente. Ahora, se han de examinar espiritualmente, pues si no tienes el espíritu, ¿cómo la vas a examinar espiritualmente? ¿De qué manera? ¿De qué modo? Empero el espiritual juzga todas las cosas, mas él no es juzgado de nadie. ¿Por qué? No es juzgado de nadie. Él puede juzgar porque es espiritual y entiende las cosas terrenales y celestiales, y las que son y las que no son, tiene discernimiento de espíritu. Mas él no es juzgado de nadie. ¿Cómo lo va a juzgar uno que no es espiritual? Pues siempre están hablando y diciendo cosas que ellos mismos, como bestias brutas, se despeñan en su brutalidad, juzgando a un espiritual, uno que no puede discernir lo espiritual y lo terrenal, otra bestia. Porque ¿quién conoció la mente del Señor o el espíritu del Señor? ¿Quién le instruyó? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Nosotros tenemos la mente de Cristo. Nosotros tenemos el Espíritu de Cristo para discernir entre el bien y el mal, entre lo profano y lo santo. Gloria a Dios. Vamos a Apocalipsis 3 otra vez. Porque has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la tentación o la prueba que ha de venir en todo el mundo. La prueba. El mundo está en eso ahora mismo. El hombre no se puede gobernar a sí mismo. No confían en ellos mismos. ¿Cómo van a hacer pacto de paz cuando todos son mentirosos, inestables, sin fundamento, sin Dios y sin esperanza en el mundo? Ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay. ¿Alguien va a confiar en estos gobiernos, en estos líderes? La religión y la política, casados, unidos, mancomunados por ahora, pero esto se va a desatar. Dice Dios al creyente: gloria a Dios. Dice el versículo 9: he aquí, yo doy de la sinagoga de Satanás los que se dicen ser judíos y no lo son, mas mienten. He aquí, yo los constreñiré a que vengan y adoren delante de tus pies y sepan que yo te he amado, dice Dios. Porque estos son los que guardan la palabra de Dios. Porque has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la tentación que ha de venir en todo el mundo, para probar a los que moran en la tierra, probado como por fuego. Y aquí yo vengo presto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. No suelte
el Evangelio de Cristo. Al que venciere yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá fuera, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios. La Nueva Jerusalén es la ciudad de mi Dios. La Nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de con mi Dios, y mi nombre nuevo. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios. El nombre de la ciudad de mi Dios es la Nueva Jerusalén. El nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la ciudad de mi Dios, la Nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de con mi Dios, y mi nombre nuevo. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Apocalipsis 21. Gloria al Salvador. Apocalipsis 21. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra se fueron, y el mar ya no es. Yo, Juan, vi la santa ciudad, Jerusalén nueva, que descendía del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una grande voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, o sea, su pueblo, y morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y el mismo Dios será su Dios con ellos. Gloria a Dios. Gloria al Salvador. Y limpiará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Y la muerte no será más, no más muerte. No será más. No habrá segunda muerte. Jesucristo venció la muerte al resucitar de entre los muertos. No hay más muerte que retenga a los que duermen en Cristo Jesús. Si uno de los hijos de Dios muriere antes que venga Cristo, está destinado
a resucitar, porque Cristo venció la muerte y la muerte ya no es. O sea, la primera muerte está vencida. Por eso es que resucitaremos de la primera muerte, porque Cristo venció a la muerte y ya no hay más muerte, aunque muramos, porque es la sentencia y el castigo. Hay que pasar por ese proceso. Pero eso no quiere decir que nos vamos a quedar en la tumba o en el sepulcro. Eso ya está vencido. Y a la hora de la resurrección de la primera muerte, la muerte no tiene potestad para retenernos en la muerte primera, o sea, en la tumba habrá resurrección. Y después de la resurrección no hay más muerte. Gloria a Dios. Si se resucita de entre los muertos de la primera muerte, ya la muerte segunda está vencida por la primera muerte en Cristo, la primera muerte con la promesa de Jesucristo de resucitar de entre los muertos. Y si en la primera muerte en Cristo Jesús ha sido derrotada y vencida, la segunda muerte no tiene nada que ver con la Nueva Jerusalén, con el pueblo de Dios. Esperamos la resurrección de nuestros seres queridos. Y es segura porque Cristo ciertamente resucitó de entre los muertos, venció la muerte, y el creyente en Cristo Jesús venció la muerte también, aunque todavía está en espera, en esperanza de la resurrección. Él no va a fallar. Ya el camino está abierto y la muerte vencida. Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles, o sea, verdaderas. Fieles y verdaderas. Y díjome: hecho es, yo soy Alfa y Omega, el principio y el fin. Al que tuviera sed yo le daré de la fuente del agua de vida gratuitamente. El que venciere poseerá todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. El que venciere, ¿qué hay que vencer? Por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo. El pecado que Dios prometió perdonarlo. Pero el que cree en Jesucristo, si no se apropia debidamente por la liberación del pecado, el que venciere. Pero si usted no ha vencido, como muchos de nosotros, que estamos corriendo la carrera de la salvación en Cristo Jesús, con una vida pecaminosa, terrenal, animal, diabólica,
llena de pecado, sujeto a la muerte y al pecado. Hay que vencer. Dice Jesús, ¿y qué es lo que vence al mundo? Nuestra fe. El que venciere poseerá todas las cosas. Y yo seré su Dios y él será mi hijo. Si no ha vencido sus debilidades de pecado en el nombre de Jesús, ¿qué espera? ¿Que cuando se muera va a ir al cielo? No. Hay una sentencia de muerte y de vida. ¿Cuál escoge? Mas a los temerosos e incrédulos, a los abominables y homicidas, a los fornicarios y hechiceros, y a los idólatras, y a todos los mentirosos, su parte será en el lago ardiendo con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Por eso se ha predicado el Evangelio de los muertos. Gloria a Dios, para que sean juzgados. Porque su espíritu sea salvo, pero no habrá resurrección. Dice el 7. El que venciere poseerá todas las cosas. Póngase a pensar qué es lo que va a vencer. Examinémonos nosotros mismos. Yo tengo que vencer esto. En el nombre de Jesús. No con su fuerza. No con su intención. No con su tenacidad. Confíe en Jesucristo. Porque Él hace más de lo que creemos o esperamos en Él. Eche toda su carga en Él, que Él tendrá cuidado de nosotros cuando menos se lo espere. Y el aguijón que le acecha y le atormenta, cuando lo busque en su cuerpo, en su espíritu, en su vida, ya no estará. ¿Qué pasó? Pues Cristo lo quitó. No le dijo, oye, vengo a quitarte ese aguijón. No, Él no le da cuenta a nadie, nada. Sino que poseerá todas las cosas. Hay que creer eso. Y yo seré su Dios y Él será mi hijo. Ahora, como hijo de Dios, Él tiene cuidado de nosotros. Pero hay que echar todas nuestras cargas en Él, confiar en Él. Entonces este es el contexto del texto. El texto es el versículo 7 y el contexto es el 8. Cuando dice el que venciere poseerá todas las cosas y yo seré su Dios y Él será mi hijo. Más la parte del que no venciere, no pudiera vencer. Dice el versículo 8, más a los temerosos e incrédulos y a los abominables y homicidas, a los fornicarios y hechiceros, a los idólatras y a todos los mentirosos. Tu parte será en el lago ardiendo con fuego y azufre, que es la segunda muerte. O sea, resucitarán para salvación o para condenación, y ahí se aplica la segunda muerte a estos que describe el versículo 8, pero a los otros, versículo 7, dice, el que venciere poseerá todas las cosas, y yo seré su Dios y Él será mi hijo. Y los hijos de Dios son intocables. Pero hay que vencer.
No se crea que estando en estas condiciones va a vencer. Temeroso, un espíritu de superstición, incrédulo, no cree en duda. Los abominables, homicidas, fornicarios, hechiceros, idólatras, todos los mentirosos, su parte será en el aguardiente con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Versículo 9 dice, y vino a mí uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas de las 7 postreras plagas. Y habló conmigo diciendo, ven acá, yo te mostraré la desposada esposa del Cordero. La desposada o la comprometida, que es la esposa del Cordero. Y me llevó en espíritu a un grande y alto monte. Y me mostró la grande ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios. Gloria a Jesús. Todos nosotros, por la fe en Cristo, constituimos la nueva Jerusalén. Si algo faltara en nuestra fe para convertirnos en la nueva Jerusalén, yo lo diría. Lo único que puede estorbar para constituirnos en la nueva Jerusalén es permanecer en desobediencia o en incredulidad. De lo contrario, la palabra de Dios no torna vacía, sino que hará lo que yo quiero para los que la envié. Somos la nueva Jerusalén aquí en la tierra y en el cielo. El que duerme en Cristo Jesús es la nueva Jerusalén que vendrá con él a su venida. Todos los creyentes originales que creen en un Dios, que son bautizados en el nombre de Jesús, que no son trinitarios, ni paganos, ni hechiceros, bueno, todo lo que saben que es contrario a la voluntad de Dios o a la santidad de Dios. Seguir la paz y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Lindo, bonito, pero hay que traer toda la estructura de la salvación por medio de la Escritura y entonces Él no va a fallar, no puede fallar. Lo que promete lo cumple. El único que está propenso a fallar es el ser humano. Pero nos recomienda Judas. Por eso dice el que perseverare hasta el fin. Este será salvo. Gloria a Dios. Cuidándose
Asimismo, en el nombre de Jesús, no en el nombre de nadie, en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Sí, mientras estamos en la tierra, dice Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados santificados en Dios Padre. A Dios se le llama Padre, Dios y Padre es la misma cosa. Y conservados en Jesucristo. Misericordia y paz y amor os sean multiplicados, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros de la común fe o salvación, de la común salud, sinónimo de salvación. Me ha sido necesario escribirlos amonestándoos que contendáis eficazmente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Es un privilegio. Versículo 3. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribirlos, de la común salvación o salud, dice aquí. Me ha sido necesario escribirlos amonestando que contendáis conforme a las Escrituras, por supuesto. Que contendáis eficazmente, cuando dice eficazmente, legítimamente, no con una religión maquillada. Que contendáis eficazmente, o una interpretación inventada. Hay mucha interpretación inventada en los reverendos, ya no digamos en Roma. Que contendáis eficazmente por la fe que ha sido una vez dada a los santos, esta fe original, esta fe eficaz, positiva, una fe que salva, no es una fe que nos salva, porque está fundada en Dios. Dios no miente. Esta fe ha sido dada a los santos o al pueblo de Dios, no todos. No todos tienen fe original. No todos tienen la fe de Dios aunque se digan cristianos. Creen en su sistema, en sus organizaciones. Para eso están los concilios. Y se reúnen comercialmente, políticamente, para establecer una religión. Pentecostal, bautista, presbiteriano, mormón, y en fin, todas las denominaciones que Roma le llama herejías.
En el tiempo de Martín Lutero surgieron muchísimas religiones. La tengo escrita en dónde se desarrollaron, en qué tiempo y cómo. Dice porque algunos hombres han entrado encubiertamente, versículo 4, los cuales desde antes habían estado ordenados para esta condenación, hombres impíos, convirtiendo la gracia de nuestro Dios en disolución, o sea, en corrupción, y negando a Dios que solo es el que tiene dominio, y a nuestro Señor Jesucristo. Os quiero pues amonestar, ya que alguna vez habéis sabido esto, que el Señor, habiendo salvado al pueblo de Egipto, después destruyó a los que no creían y a los ángeles que no guardaron su dignidad, mas dejaron su habitación. Los ha reservado debajo de oscuridad en prisiones eternas. Gloria a Dios. Versículo 6, lo voy a repetir. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, mas dejaron su habitación, los ha reservado debajo de oscuridad en prisiones eternas, hasta el juicio del gran día. Dios encarcela a los espíritus, no solo a los humanos, sino los ángeles son hechos espíritus. Los ha reservado, dice, debajo de oscuridad en prisiones, o sea, cárceles de tiniebla, prisiones eternas, hasta el juicio del gran día. Ni los espíritus se salvan. Gloria a Dios. Gloria al Salvador. Tenemos que contender eficazmente por la fe que ha sido dada una vez a los santos. No suelte la fe que salva. La fe en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Por la fe recibimos el Espíritu de Dios para discernir entre lo que es de Dios y lo que es del mundo. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. No crea en hombre, dejaos del hombre. Crea en Dios por medio de su Espíritu. Crea en Dios a través de Jesucristo, que Él es el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí, dice Jesús. Es el Padre, Él es el Hijo y es el Espíritu Santo. Gracias a Dios por su don inefable, inmerecido. Que Dios nos haya considerado dignos
de recibir la fe que una vez ha sido dado a los ángeles, le constituye la nueva Jerusalén, aquí y allá, y vendremos con él a establecer 2000 años del reino de Jesucristo. La paz de Cristo.